Ser podcast. Buenas tardes, Nieves. Hola, Carlas, buenas tardes. Bienvenida, ¿qué tal? Muchas gracias, bien, muy bien. Oye, mejor que yo, sí. Oye, por muchos episodios que dediquemos a conocer la historia de Estados Unidos, siempre nos quedarán detalles o matices en el tintero, porque es un país tan grande y tan complejo, pero es verdad que algunas cosas así muy básicas de trazo grueso ayudan a entenderlo un pelín mejor. Por ejemplo, y esta no es ninguna sorpresa, pero está bien recordarlo, la potencia enorme que tiene la religión en la sociedad norteamericana, y cuando mezclas religión, política, le añades unas gotitas de xenofobia, bueno, y en el caso de Estados Unidos directamente de racismo, pues ya la tenemos liada. Mira que el lunes pasado hablábamos de la ley seca, pero es que quedaba todavía mucha tela por cortar. Sí, la cortamos hoy, si te parece. Sí, es que me quedé ahí como... Es tan gordo lo de la ley seca que parecía que sonaba poco. Tampoco es que vayamos a solucionar nada, pero sí dar algunos apuntes más para entender globalmente qué pudo pasar. Todo aquel desastre de prohibición tuvo implicaciones sociales, económicas, religiosas y sobre todo políticas. Y quedaba, como digo, tanto por contar de los vigilantes de la moral, de su moral, los vigilantes de su moral, que acabaron liándola muy, muy parda, fomentando la intolerancia e instalando la etapa de mayor criminalidad en Estados Unidos. Y me quedé con ganas de contar cómo contribuyeron a pifiarla a partes iguales, por un lado los políticos, por otro lado los patriotas, muy patriotas, y por otro lado los movimientos por la templanza, movimientos religiosos. Las tres cosas iban juntas, porque conservadores, patriotas y cristianos tiraban de Dios y de la moral para defender el concepto del buen americano. Todo eso iba unido. Tiene guasa que estos movimientos por la templanza, movimientos antialcohol, usaran la palabra templanza, que significa moderación, sobriedad, continencia, y que una de sus máximas representantes entrara en los bares con un hacha en la mano para destrozar botellas. ¿Sí? Era tremenda. A ver si nos da tiempo a contarlo, yo creo que sí. Y por lo que respecta a la política, la debacle que trajo la ley seca dio un vuelco a la dinámica de las presidencias. Y como precisamente antes de ayer, el lunes fue, ¿no?, cuando comenzó el ciclo electoral de 2024 en Estados Unidos, de cara a las elecciones de noviembre, con los famosos caucus de Iowa, de los que oímos hablar mucho, todo el mundo, los caucus, pero yo creo que la mayoría nadie sabe de cómo funcionan ni qué son. Bueno, pues son unas primarias. Sí, pues eso, pero nos da la percha esto, creo yo. One bourbon, one sky, one beer. I say, hey, Mr. Bartender, come here. Want another drink and I want it now. The girl, she gone, she been gone tonight. I ain't seen the girls in not a full life. Wanna get drunk and get her on my mind. One bourbon, one sky, one beer. Oye, ¿qué significa eso de que el desastre que trajo la ley seca alteró la dinámica de las presidencias? Hasta que en 1920 entró en vigor la ley seca, por cada mandato de un presidente del Partido Demócrata había 3 del Partido Republicano. Y sobre todo los republicanos eran los partidarios de la ley seca, los dry, dijimos que los llamaban. Aunque la ley seca salió adelante durante la presidencia del demócrata Wilson, que ya dijimos era contrario a esta norma y fue el que puso veto a que prosperara la 18ª enmienda a la Constitución. Ese cambio en la dinámica significa que cuando los demócratas, los wet, los húmedos, sí, prometieron en la campaña de 1932 que su prioridad iba a ser derogar la ley seca, ganaron, arrasaron, cumplieron por supuesto su promesa y ya no hubo quien desalojara de la presidencia a los demócratas durante los siguientes 20 años. O sea, se rompió totalmente el rollo que llevaban de 1 a 3. Franklin Delano Roosevelt, que fue el que derogó la ley y con el que prosperó la enmienda que enmendaba la enmienda, ganó 4 elecciones seguidas. Los republicanos, ahí con su boca siempre llena de moralidad, acabaron fomentando la inmoralidad y convirtiendo a Estados Unidos, pues en el país con mayor índice de criminalidad del mundo. Ahí tenías a presidentes de republicanos férreos, defensores de la ley seca, como Warren G. Harding, que este tipo no le suena a nadie, a casi nadie de nada, y debería ser uno de los más conocidos. Este tipo era el que decía: el buen americano debe ser temeroso de Dios y guiar
guiarse por las buenas costumbres. El alcohol es la antesala del mal y lleva a la desaparición de la familia y de la sociedad. ¿Y este hombre gobernó antes o después de la ley seca? En plena ley seca. Este hombre entró, su mandato empezó en 1921, después del otro que hemos mencionado, de Wilson. En 1921. Lo que pasa es que solo duró 2 años en el cargo porque cascó de un infarto. Ya te digo que mucho tardó. Harding fue el Donald Trump de la época. Este tipo pasó a la historia de los presidentes de todo mal. ¿Qué ha hecho bien? Nada. Todo lo ha hecho absolutamente mal. Está considerado uno de los peores. Y eso que solo estuvo 2 años. Era un tipo... Era un zoquete, era un tipo muy torpe, pero eso sí, con la moral siempre en la boca. Estaba siempre rodeado de tipos más listos que instalaron un periodo de corrupción nunca visto allí en la Casa Blanca. No sabía eso. Sí, es que por eso digo que se hablaba poco de él. A los amigos estos que instalaron la corrupción los llamaban la pandilla de Ohio. Eran conocidos. Bueno, en Genova 13, pero en Ohio. En Ohio. Sí, varios de sus ministros fueron procesados y condenados, mira tú, como en el PP, y él se libró del impeachment porque se murió antes. Pero iba para adelante, ya iba para allá. Pues el temor de Dios esto, o sea, quiero decir, este hipócrita que adoctrinaba sobre las buenas costumbres y el temor de Dios, de todo buen americano, y la defensa de la familia y lo malísimo que era beber alcohol, resultó que tuvo varias amantes y un hijo de Strangis cuando en su casa se creían que era estéril. ¿Sí? O sea, este fue el tipo, el hipócrita. Pero para él, como para los movimientos por la templanza, que eran metodistas, eran los baptistas, mormones, evangelistas, protestantes en general, todo era culpa del alcohol. Y sobre todo, aquí viene una de las claves, de los inmigrantes católicos, italianos, irlandeses y polacos, y de los judíos, que estos venían del este, que todos estos bebían hasta en sus rituales sabatinos y dominicales. También era culpa de los alemanes, que no paraban de fabricar cerveza. O sea, por lo que has dicho, culpaban directamente a los inmigrantes del consumo de alcohol, ¿no? Sí, es que para que finalmente prosperara la ley seca, tuvieron que juntarse el hambre con las ganas de comer. Esto no fue solo una cosa. Hubo una perfecta conjunción de política conservadora, de religión y de xenofobia. Y aunque la xenofobia la esté poniendo en tercer lugar, no era lo menos importante, ¿eh? No podemos desarrollarlo mucho porque todo esto se fue fraguando desde finales del 19. Hubo por el medio una revolución industrial, una llegada masiva de inmigrantes, una guerra mundial, la Gran Guerra, la primera. Todo eso va haciendo una bola enorme hasta que patapán, se llega a la conclusión de que lo malo viene de fuera. Y lo que llega de fuera son católicos, judíos y alemanes, que era otro tipo de protestante. Y todos ellos llevan consigo una costumbre que no tenían los yanquis, que era la cultura del vino y de la cerveza. Así que era facilísimo unir el alcohol a lo antiestadounidense. No estamos hablando de chinos, porque los chinos tuvieron prohibida la entrada en Estados Unidos entre el 85 y el 43, cuando ya les hicieron todos los ferrocarriles, ya no necesitaron más, dijeron, ya no entran más chinos. El alcohol lo traían los malditos inmigrantes. Los alemanes son los primeros que llegan a Estados Unidos e instalan fábricas de cervezas. Y para hacer cerveza se necesitaba cebada, mucha cebada. ¿Cómo boicotearles las fábricas de cerveza? Pues haciendo campaña diciendo que usar la cebada en hacer cerveza eso era un desperdicio, porque los cereales deben ser utilizados en la alimentación, sobre todo en momentos de crisis, y luego durante el tiempo de la Gran Guerra, y lo tuvieron todavía mucho más fácil. ¿Cómo vas a usar la cebada en la cerveza? Hay que usarlo para el pan. Y es que la Primera Guerra Mundial fue entre el 14 y el 18, justo cuando a la ley seca le dan el último empujón. Y en esos años es cuando llegaban también oleadas de inmigrantes que huían de la guerra. Oleadas enteras. Y el buen americano ve que empiezan a contaminarse todavía más sus pilares patrios, porque el buen ciudadano americano es blanco, es anglosajón y es protestante. Y así se consideran ellos y todavía tienen las siglas. Los WASP. Los WASP, que son white de blanco, anglosajón y protestante. Como los ingleses se consideran los primeros en llegar a invadir allí, luego son los pesados del
del Mayflower, los hipócritas del Día de Acción de Gracias, los depredadores de pavos, dejen a los pavos en paz. Y eran puritanos todos y muy blanquitos, pues se consideran la élite del país y los que guardaban las esencias originales del buen americano. Ni los católicos, ni los judíos, ni los alemanes reunían esas tres esencias. Yo no sé, siempre se dice, pero alguien se pregunta por qué cada vez que se habla del presidente Kennedy siempre se destaca que fue el primer presidente católico y el último. Siempre se dice, Kennedy, el primer presidente católico, ninguno más. A él se lo cargan y a su hermano Bobby, que lo iba a suceder, también lo asesinan. Nunca más un presidente católico desde entonces, porque el Partido Demócrata no permite que prospere ningún candidato católico. Y mira que manosean la Biblia todos, ya sea de la secta que sean. Juran el cargo sobre la Biblia, muchos piden que me traigan la de Abraham Lincoln, luego se mean en la Biblia. A los católicos Kennedys no les entraba un pecado más en el cuerpo. Bush, ¿qué decir de Bush? Un mentiroso. Trump, un traidor. Pero ellos lo hacen todo en nombre de la Biblia. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul of faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Tú te crees que no estoy, pero estoy. Yo no me quiero quedar sin conocer el nombre de la que entraba en los bares blandiendo un hacha. Que la has dejado al principio, por ahí medio colgado. Sí. No podemos entender mucho, sí, pero no nos hemos podido entretener con los movimientos por la templanza que lideraron las mujeres. Y es que la más bestia de aquellas, una militante, era Carrie Amelia Nation. Era una señora que irrumpía en los bares con un hacha en una mano y una Biblia en la otra, y destrozaba todas las botellas, todas. Ella y sus chicas, todas cristianas fundamentalistas, tenían un lema además muy, muy gracioso. Decía, los labios que prueben el alcohol no probarán los nuestros. Bueno. Sí, con eso iban con pancartas y tal. Bueno, ya te digo que lo mismo ahí se dieron muchos más a la bebida. No lo sé. Esta señora del hacha es muy, muy famosa. Seguro que muchos oyentes han oído hablar de ella o han visto fotos en la red porque se las hacía con el hacha en la mano. Y la señora era una mole de 1,80 y pico, de 80 kilos, y cada vez que entraba a un bar, todos los tíos con la jarra de cerveza en la mano, cuerpo a tierra, ¿no? Ya hablaremos otro día de esta lideresa fundamentalista, que literalmente, como dice José Mota, era una cierrabares. Cierrabares. Sí, exactamente. Y de los movimientos por la templanza, que ya te digo yo que templaban bastante poco. Ya se ve. Pues nada, Nieves, hasta mañana. Un beso muy grande, adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.